Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Backstage, Detrás de la Canción. Mi nombre es Johnny Pérez. Qué placer es acompañarles con buena música, historias, entrevistas. Lo más importante, obviamente, es conocer de cerca a los autores, a los compositores, a los músicos que han dado a luz canciones que nosotros hemos escuchado durante tantos años. Y hoy me complace tener la segunda parte, porque quedaron muchísimas preguntas por delante, con Emanuel Espinosa, bajista, compositor, arreglador, productor musical. La verdad que yo te considero una leyenda de la música cristiana. Bienvenido, Emanuel. No, eso me acabas de decir viejo, pero no. Bueno, lo que pasa que es, ¿cómo te explico? Yo me acuerdo, las memorias que tengo tuyas son abriendo los libritos de los discos que me llegaban, y el bajo era Emanuel Espinosa en todas las canciones. Entonces yo compraba a Adrián Romero, a Danilo Montero. La producción que viniera, yo sabía que el bajo era Emanuel Espinosa. ¿Cómo fue esa etapa en donde estabas en todos los discos? Sí, muy loco, mano. Bueno, para empezar, un privilegio grandísimo. Y lo que pasaba es de que, bueno, los álbumes de canción se hacían en el estudio que había allá en Durango o en Houston. Entonces Randall y yo siempre estábamos a la mano. Entonces grabábamos Randall batería, yo bajo, y había diferentes arreglistas, ¿sabes? Que tocaban teclado o guitarra, Cherry West, Rogelio González, después Holger y... ay, se me fue. Pero otros que habían. Y a veces cuando no había, pues yo tocaba Wiso teclado, Aponte guitarra. tuvo mucho tiempo. Wiso, claro, Wiso. Y te digo, y si de repente no había quien tocara, y no, en aquellos tiempos no podíamos mandar archivos y cada quien grababa en su casa, sino que había que viajar o mandar cintas o cosas por el estilo. Además, si mal no recuerdo, en uno de los discos que Marcos lanzó, que fue un corte muy electrónico allá por la época de homenaje a Jesús, ahí metiste un solo de guitarra también, me parece, en ese disco, ¿o no? Sí, Ah, ¿viste ándale. que me acuerdo? Sí, Sí, sí. sí, en varios toqué guitarra porque a veces o no querían gastar trayendo a alguien o era algo que había que hacer rápido. Sí, entonces, pero la verdad, todo fue así, es un súper privilegio, mano. Bueno, Jesús Adrián no estaba en canción, pero como es conocido de mi familia desde hace muchos años, cuando nos volvimos a ver, él me dice, hey, quiero hacer una grabación y esto. Entonces es que produje cerca de ti o escribimos cosas o luego toqué en otros lugares también. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno ve tu carrera, no puede dejar de pensar también en cómo fue que comenzó o cómo fueron los orígenes de Manuel Espinosa. ¿Cómo fue el contexto? Me hablaste de que en tu casa había mucha música, y eso me parece que tiene mucha coherencia con lo que hoy sos como músico, como compositor. ¿Cuál fue el contexto económico también de tu familia o cómo fueron, cómo vivieron aquella etapa de tu infancia? ¿Qué recuerdos tenés En el de la episodio crianza? pasado, sí, decía que soy el menor de 7 hijos. Mi mamá era ama de casa. Antes decía, mi mamá no trabajaba, era ama de casa, pero ahora digo, mi mamá trabajaba más que nadie, era ama de casa. Y mi papá tenía un salario de maestro de escuela pública, entonces no es que nos sobraban cosas, no nos faltaba nada, gracias a Dios, pero no había lujos. De hecho, yo aprendí con instrumentos prestados, ¿no? Mi primer batería eran cajas de cartón, pero no nomás las de niñitos, sino que realmente la usaba, me la llevaba a la iglesia, una iglesia que pastoreaban mis papás en un pueblito cerca de Hermosillo, que es la ciudad donde yo crecí. Y ahí yo me llevaba mi batería, eran cajas de cartón, un platillo chueco oxidado, lo ponía en una varilla y en un garrafón de estos de agua. Y esa era mi batería. Y ahí toqué batería muchos años. Y luego me fui a la guitarra porque hacía falta guitarrista en la iglesia, y a los 12 el bajo y a los 15 el piano, pero siempre era así porque no había quien tocara, ¿no? Entonces, La necesidad. exacto. Y mis hermanos mayores han grabado, creo que desde antes que yo naciera. Ellos eran parte de un coro. Manuel Bonilla es muy conocido en la música cristiana.
de todo lo que hizo en 70s, 80s. Bueno, Manuel Bonilla encontró ese coro que dirigía mi cuñado y mis hermanos eran niños, les hizo una grabación, después mis hermanos como adolescentes grabaron y como todavía jóvenes en sus 20s grabaron. Entonces había mucho ese contexto en casa de grabación, de música. Yo veía créditos, me impresionaba que mis músicos favoritos que podían tocar rapidísimo o súper complicado también podía tocar sencillo y solo tocar notas que ocupaban. Entonces yo, aunque era muy chavito, estaba estudiando y admirando a estos músicos. Entonces yo no me había dado cuenta, pero Dios me estaba usando en la iglesia, a la vez Dios me estaba preparando para otras cosas y mi contexto en casa. Y en el episodio anterior te dije que mi papá, oíamos todos los estilos de música en casa. Entonces mi papá no tenía ningún, te digo, había rock, había pop, había country, había balada, todo cristiano, español o inglés, mi papá, que permitía discos. No había dinero para muchas cosas, pero para discos había cientos de discos en casa. Entonces, ese fue el inicio y tocando en la iglesia realmente. Y bueno, y mis hermanos dándome oportunidades, porque después ellos son los que me permitieron producir música por primera vez. Yo creo que es tan importante la intencionalidad con la que un padre forma a su hijo. Me pasa yo tengo una hija de 13 años y desde los 4 que ella aprendió a leer, le inculqué la lectura. Entonces ahora todo el tiempo me pide que le compre libros y, por ejemplo, el año pasado leyó 15 libros y ahí es donde yo me di cuenta que lo que uno hace como padre, el contexto en el que forma a su hijo, luego va a determinar lo que el hijo va a hacer en el mañana. Y creo que somos poco conscientes de eso. Pero escuchándote hablar de todo lo que influyó la música, la abundancia de música en tu casa, que generó que hoy en tu cabeza haya un rompecabezas multicolor, de un montón de estilos, de un montón de armonías. Y eso es el Emanuel que hoy vemos y el compositor que hoy tenemos, ¿no? No, y lo que dices es oro, mano, porque a veces se nos olvida, nos acostumbramos a la rutina y se nos olvida ser intencionales con nuestros hijos, no solo en el área de lo que van a desarrollar, como de lo que van a vivir o lo que van a hacer como oficio, sino en su caminar con Dios. Y aunque esa intencionalidad obviamente es oro, también el ejemplo de nuestros papás, hablado o no, es vital. Y eso a mí me marcó. Mis papás se fueron con el Señor cuando yo tenía 13 años. Entonces, ya en mi adolescencia ya no los tenía, ninguno de los dos. Pero aún así alcanzaron a marcarme y a todos mis hermanos muy grueso. Entonces, lo que dices es oro, porque nosotros como papás, a la vez de estar orando por nuestros hijos, levantándolos delante del Señor, nosotros también ser intencionales con ellos y nosotros ser las manos del Señor, o sea, obedecer al Señor. Eso es lo que impacta más a nuestros hijos, que es lo que impactó de mis papás a mí, a mis hermanos. Entonces, sí, oro eso que dices, mano, vital. Bueno, Manuel, tenemos que hacer una pequeñísima pausa y vamos a irnos con una canción de la primera producción de Rojo, pero me gustaría que vos la eligieras a la canción, así que te voy a dar un minutito para que la elijas. La primera producción de Rojo, estamos hablando del año 2001, el primer disco que marcó, ¿no? Marcó mi vida y la de miles de jóvenes a lo largo y ancho de América Latina. Pero también voy a dejar una pregunta planteada que tiene que ver con tu incursión a la banda de Marcos Witt, porque escuché en alguno de tus videos, de tus podcasts, que hacía bien poquito que estabas con Marcos y te querías ir de la banda. ¿Pasó algo ahí? Que lo vas a contar después de la pausa. Pero nos vamos a ir con un tema. ¿Cuál tema elegiste de la primera producción? El primero, el que más te marcó. Sin ti. Sin ti. Es la primera en el álbum, pero fue la última que grabamos. Bien, tremendo. Mira, si te mostrara que yo tenía esa canción elegida también, dirías que es demasiado, pero esa era la canción que había elegido para irnos a la pausa. Nos vamos con Rojo a la pausa, un corte de su primera producción, de los más recordados por todos nosotros.
Volvemos de la pausa y seguimos conversando con Emanuel Espinosa de Rojo, aquí en Backstage, detrás de la canción. La verdad que me siento muy feliz de poder conversar con Emanuel, conversar de su vida, de su historia y tantas cosas. Yo le decía fuera del micrófono que es difícil elegir, porque hay muchísimo para hablar, pero bueno, esperemos ser oportunos y elegir las cosas que realmente a la gente le guste escuchar y sobre todo los inspire, ¿no? Yo te había dejado una pregunta planteada que tiene que ver con tu trayectoria con Marcos Witt, porque siendo muy joven entraste a la banda. Contame cómo fue eso. Bueno, te decía, produje un disco a uno de mis hermanos. Yo tenía 15 años y soy de Hermosillo. Yo vivo ahora en Arizona, en Estados Unidos, pero acá cerca del lado de México está Hermosillo. Y lo que pasó fue que cuando muere mi papá, quedó un segurito ahí pequeño y parte de ese dinero se usó para comprarme un teclado donde yo podía programar y eso. Mis hermanos me sugirieron hacerlo. Yo no sabía que lo hacían para que después les hiciera grabaciones gratis. Pero entonces ellos me dicen, porque bueno, primero mi hermano mayor Paco me dice, hazme una grabación, y pues yo encantado, ¿no? Ya me gustaba mucho lo de la idea de producir y eso. Entonces termino todo y ahora vamos a un estudio y mi hermano quería hacerlo en Estados Unidos. Le habla Jesús Adrián, que en aquel tiempo pues no era conocido Jesús Adrián, pero él vivía en Los Ángeles y él nos recomendó ir con Ronnie Hoffman, que Ronnie después es el que mezcló todo lo cristiano en los 90s y parte de los 2000s. Top. Desde Torre Fuerte, Marcos Witt, Danilo, Jesús Adrián, todo. Bueno, lo estoy haciendo muy largo, pero la cosa es que Ronnie, hacemos esa grabación en casa de Ronnie. Yo tenía 15 años, todo lo programé yo y luego toqué bajo y guitarra. Y unos amigos tocaron algo de piano y guitarra, pero no es una super grabación, pero suena bien para ser un chavito de 15 años que hizo todo eso. Y lo Ronnie mezclando, pues eso sonaba todavía mejor. Así que Marcos escuchó eso y Marcos es muy bueno para echar ojo y yo creo que él dijo, este cuate tiene potencial. Total que me voy de ahí a los 16 años. Tuve un reencuentro con el Señor muy grueso. 3 días después conozco a Marcos, yo tuve 16 años y él me invita a Durango para visitar el estudio, porque él me preguntó, ¿qué quieres ser tú después de estudiar la escuela? En México decimos preparatorio, creo que ustedes dicen secundaria. Uh-huh. Y le dije, bueno, yo quiero ser productor musical. Entonces me dice, ¿por qué no vienes el verano al estudio? Estuve 15 días allá en México, o una semana, algo así. En Durango. Y ahí comenzó cierta comunicación con Marcos, que ya después cuando yo gradúo y me fui a Ciudad de México, ahí Marcos me invita porque Luis Chising iba a dejar de tocar el bajo y me dijo si yo me iba esta vez para trabajar en el estudio, pero también tocar bajo con él. Y así es como empecé. Yo tenía 18 años, tenía 5 años sin papá. Y llego a trabajar con Marcos, que Marcos es muy ordenado, cuadrado en el buen sentido de la palabra, musicalmente muy claro. Entonces ahí comienzo a crecer. Fue mi universidad, fue increíble ese tiempo. Y pasó algo en una de aquellas primeras giras que hicieron que te había molestado tanto que te querías bajar de la banda. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, pero yo soy muy introvertido, no era una molestia en donde hice yo un pancho ni nada por el estilo, sino que, te digo, Marcos, cuando él estaba tocando, a veces me tiraba instrucciones, pero me tenía que gritar, ¿no? Está desafinado, esta nota, o cosas por el estilo. Y yo, sí, como 4 meses después, yo empecé a pensar, bueno, pues uno quiere dar todo aquí para la gloria de Dios, ¿no? Acá se hace mucho el justo. Sí. Pero en vez de irme,
o dar otra excusa. Lo que hice fue buscar a Marcos. O sea, así como es Marcos de accesible en la plataforma, así es abajo, es súper buena onda. Entonces le dije, oye, hermano, ¿tienes unos minutos? Me dice, claro. ¿Y qué pasó? Ya le expliqué, oye, no, es que me gritas y quiero pedirte que no me grites. Y él se vio muy sorprendido y me dice, ¿cuándo te he gritado? Y yo, pues, ¿cuándo no? Y ya le expliqué las veces, ¿no? Y él muy clarito me dice, no, mano, pues mira, te grito no porque estoy enojado por gritarte, sino te grito para que me escuches, ¿no? Hay un ruidajo acá arriba. No usábamos Inirse en Claro. aquel entonces, era un ruidajo en las plataformas. Te grito para que me escuches, me dice. Y yo como dije, pues sí es cierto, mano. Entonces, en vez de irme en 4 meses, duré ahí 8 años, mano. Así que Tremendo. fue muy padre. Y nosotros te disfrutamos. Y después vino un gran cambio, ¿no? Pasamos de Emanuel con una gran trayectoria en todo. Bueno, podría enumerar tantos discos de Marcos Witt. No sé si vos llevás la cuenta de en cuántas producciones ya has participado. ¿Tenés la cuenta o no? En todas las producciones que has tocado. Fíjate que no, mano. Ya Tuve que contar las canciones hace poco, pero lo que es producciones tocando, produciendo eso, no sé, son muchas canciones, yo es creo. una señal de que son demasiadas, ¿no? De que son muchísimas. Ya cuando uno pierde la cuenta es porque son muchísimas. Y comienza una nueva etapa de Rojo. Emanuel tocando el bajo acá, arriba, ahora pasa a tocar el bajo con otra estética abajo. Es Este, cierto. Me gustaría que me contaras cómo fue ese cambio, porque no solamente fue un cambio desde lo musical, desde lo artístico, sino también fue un cambio desde lo estético. ¿Ya lo tenías pensado así? ¿Se dio naturalmente? Por fin ahora Manuel Espinosa podía tocar el bajo más abajo con la correa más larga. Podía dejar de usar trajes. Contame cómo viviste eso porque siempre me generó incógnita. Fue un gran cambio del Emanuel de los discos al Emanuel con Marcos al Emanuel de Rojo. Qué chistoso, es cierto. Bueno, lo que pasa, a mí me gustaba mucho el rock desde chavo, aunque escuchábamos de todo tipo de música. Y el primer álbum que yo produje para Marcos era el que él me encargó, el 95. Yo tenía 19 años y era recordando una misma senda, recordando una misma senda. Y eran boleros y era mariachi, así es como conocí a mi esposa, aleluya. Eh, y diferentes estilos que no eran mi favorito, pero que disfrutaba también por cómo crecí escuchando música. Entonces siempre me ha gustado el rock y bandas de rock que me impactaron de chavo, pues, o sea, ahí hubo bajistas o guitarristas que me influyeron mucho en la onda rock y rock pop. Pero cuando me voy a trabajar con Marcos, no te dije, a los 16, después de que tengo ese encuentro con Dios, me viene esa idea de hacer una banda y compartir a la gente lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora yo también quería que otros lo vivieran. Entonces era lo que yo quería hacer. Cuando Marcos me invita, yo sentí muy claro que tenía que pausar todos esos sueños y dar mi 200% a la visión de Marcos. Entonces había tantos estilos que me gustaban. Cuando yo siento el estilo de lo que Marcos ocupa, pues yo me volco sobre eso con todo, mientras sigo oyendo también mis bandas favoritas y todo eso, ¿no? Claro. Uh, O sea que el Emanuel de Rojo era Emanuel Espinosa, simplemente que exacto, con Marco se había adaptado a ese formato, ¿no? exacto, más bien como que me adapté a eso y yo encantado porque ahí es cuando yo con Randall sobre todo, él me expuso a todavía más música buena y músicos y todo. A mí yo hasta ahorita tiendo más al rock y al pop, pero Randall era más jazz y fusión y ese tipo de cosas. Entonces fue muy rico ese tiempo y poníamos un poco de ese sabor en las grabaciones. Era el pop que se usaba en ese tiempo también. Entonces, muy rico. Entonces, cuando ya empieza a resurgir la visión de Rojo, que todavía no se llamaba Rojo en mi mente, pero era esa misma idea. Y empecé a componer después de que conocí a Linda, como el 96, 97. Pero yo todavía pausa, dando todo en donde lo que estaba haciendo, pero iba componiendo. La primera canción que yo compuse para Rojo fue No hay condenación, por ejemplo.
Ujú. Y eso era el 98 por allá, o sea, 3 años antes de que saliera. Claro, pero ese año, Y esos años eran muy prolíficos también en Marcos, ¿no? Porque está Dios de Pactos, Enciende una luz, fue un montón de producciones que salieron una tras de la otra y vos mientras estabas pausando lo tuyo, pero siendo parte de cosas que también afectarían a millones también, ¿no? Qué interesante que fuiste obediente a lo que el Señor te pidió en ese momento. sí, así lo sentía y era, realmente era, o sea, lo que yo siempre he tenido claro es que estoy parado en la gracia de Dios, mano. Y todo, cada cosa que ha pasado lo veo como un absoluto privilegio. La semana pasada, bueno, estos días estábamos tocando acá en Los Ángeles, la semana anterior estábamos en Perú y todavía yo no lo puedo creer que Dios es tan bueno y me permite hacer esas cosas, ¿me entiendes? Yo no me lo merezco y no, por eso yo no entro a concursos ni nada por el estilo, no ganaría nada si entro a competir, ¿me entiendes? Pero por su gracia, eh, eh, es que me ha permitido ser parte de algunas cosas que han bendecido a la gente y así era en esos tiempos. Entonces yo encantado haciéndolo, pero sabiendo que era la gracia de Dios, entonces disfrutándolo, pero agradecido con Dios. Entonces cuando llega la visión de Rojo, era, bueno, es tiempo de lo que sigue. Yo siempre pensé que iba a estar 2 años con Marcos y luego darle a la banda. Estuve 6 y luego le di a la banda y luego volví otros 2 años, por eso son los 8. Pero realmente ni la música, ni la manera de vestir era como, ok, hagámoslo así, porque esto, no, era simplemente ser natural y ser honesto en nuestra manera de comunicar y hablar y hasta vestir, que realmente nunca he hablado de eso, porque ahorita tú me preguntaste de lo estético, pero nunca lo había pensado, pero era nada más, yo me sentía más raro con sacos Y y corbatas. corbatas que Claro. con camiseta y jeans, ¿no? Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a venir con el segmento final y nos vamos a ir escuchando un tema que me encanta, que me gusta mucho de la segunda producción 24/7. Este tema se llama Brillaré y la pregunta que tengo para hacerte, Manuel, es ¿qué es lo que te preocupa de esta nueva generación que tiene tal vez mucho más recursos que las pasadas generaciones? Hay mucho más al alcance que antes. Pero tal vez hay algunas cosas que nos preocupan para que esta generación no brille a Cristo como debe brillar, ¿no? Entonces, si hubiera algo que te preocupa para tus hijos y para los jóvenes que están emergiendo ahora y que están haciendo arte, me gustaría que nos los contaras después de esta pausa. Así que nos vamos a la pausa y venimos con el segmento final aquí hablando con Emanuel Espinosa de Rojo. Puedes contactarte con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 091-610-610. Si te comunicas desde fuera de Uruguay, hazlo al signo de más 598-91-610-610. Somos Backstage, detrás de la canción. Pero hay que crecer y no puedo seguir
llegado el momento de despedirnos de este programa. Estamos muy agradecidos con Emanuel por el tiempo dispensado. La verdad que es un honor, es un privilegio tenerte acá y hablar de tantas cosas. Nos van a quedar muchas cosas por delante para hablar, pero bueno, si Dios quiere y si la agenda te permite, en algún otro momento tendremos otro episodio para charlar y seguir hablando de música que tanto nos gusta. Esta generación que vivimos tiene muchos recursos, cosas que tal vez para nosotros antes eran impensables. Hoy hacer música está al alcance de la mano, pero hay muchos desafíos y vivimos en un mundo lleno de tanta oscuridad, ¿no? Y veníamos escuchando esa canción que se llama Brillaré. ¿Qué cosas te preocupan que puedan hacer apagar la luz de esta generación? Yo creo que las distracciones cada generación las hemos tenido. El enemigo no está buscando que nos postremos y adoremos literalmente a una imagen satánica, sino que simplemente estar desviados del propósito de Dios. Él logra sus metas, que es que no le adoremos, que no adoremos al Señor. Entonces yo creo que esta generación más que nunca en el asunto de distracciones, porque ahora lo tenemos aquí a la mano, en el teléfono, puede ser retrase tantas cosas. Lo que yo creo que es lo que debemos hacer y promover y ayudar a los muchachos, a los jóvenes que lo hagan, es servir en la iglesia local. A fin de cuentas, crecer donde Dios te ha puesto, usar lo que Dios ha puesto en tu mano es súper importante. Y entonces nosotros, los adultos, necesitamos darles oportunidad a ellos de equivocarse, de aprender a un lado de nosotros, no frustrarnos tan fácilmente, darles oportunidad de descubrir talentos a la vez que aprenden con nosotros. Y sí, ellos tienen, esta generación tiene más herramientas, pero a la vez, más que nunca, hacen falta padres, hombres sobre todo, madres también, pero hombres que crean en ellos, que los inspiren, que aunque caigan, les ayudamos a levantarse. Necesitamos enseñar a la nueva generación. Yo creo que no hay nada más trágico que lo que pasó con el pueblo de Israel y que nos puede pasar a nosotros, y creo que ha pasado en cierta manera, que es que la generación que vio lo que Dios hizo, vieron que se abrió el mar, vieron tantos milagros, la provisión en el desierto, ellos no platicaron de lo que Dios había hecho. O sea, estaba en la generación que vio todo eso, estaba la responsabilidad de, hey, es por acá, hey, mira lo que Dios ha hecho. Y sí, obviamente cada quien va a responder a ese a ese llamado personal, pero nosotros como generación, a la generación anterior, debemos estar sembrando en la nueva generación. Yo creo que lo que viene está padrísimo, lo que viene está buenísimo. En vez de verlo del lado negativo, yo lo veo en el lado de, hay tantas cosas que pueden hacer, que el evangelio va a avanzar gruesísimo con la nueva generación, así que hay que creer en ellos e impulsarlos. Sin duda, me encantó eso que dijiste, ¿no? Se necesitan padres para esta nueva generación, se necesita gente que esté dispuesta a asumir el riesgo que en algún momento alguien asumió con nosotros, ¿no? Exacto. Darnos una posibilidad de levantarnos y bueno, y darnos el micrófono. Todos quieren, sobre todo los artistas que están allí y que pueden estar escuchando este programa, tienen la necesidad de mostrar lo que hay en ellos. Y bueno, no es vanidad exactamente, sino el deseo de poder alumbrar a Cristo a través de nuestro arte. Se ha terminado el programa, pero tengo que hacerte una pregunta, tal vez sea la más complicada de responder, Emanuel, pero con esta pregunta terminamos siempre. Así que en el hipotético caso de que se acabaran todas las plataformas digitales, se acabaran los discos del mundo, y no hubiese otra canción para salvar de rojo que una sola, ¿cuál sería la canción que salvarías como mensaje para las próximas generaciones? Uy, creo que tendría que ser Hasta que ya no respire más. Es mi canción favorita, Rojo, está en el segundo álbum. Creo que a fin de cuentas vivir a los pies del Señor es la victoria más grande. A veces pretendemos que la victoria
Y digo, debemos hacerlo, ponernos la armadura del Señor, tomar la espada, como que es una mentalidad guerrera. Vamos, ¿dónde estás, enemigo? Pedir por ti, pero realmente las victorias se ganan de rodillas, se ganan en la presencia del Señor, postrados ante Él. Y es ahí, después de ese encuentro con el Señor y conocerle y disfrutarle, que sí, nos vamos a obedecerle, nos vamos a ser discípulos, nos vamos a servir donde estamos, pero no vivir como siervos, sino vivir como hijos, vivir a sus pies, vivir conociéndole, y de ahí parte todo lo demás. Entonces esa canción encierra esa entrega, entonces esa sería. Muchísimas gracias, Emanuel. Nos vamos a ir despidiendo de este episodio. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, por el mensaje. Gracias por tu vida, porque entendemos que en un músico como sos vos, y en un compositor y en un referente para la música cristiana, más allá de tu música, de las muchas canciones que has hecho, de las muchas producciones en las que participaste y estuviste, y de lo que seguís haciendo, el máximo valor lo tenemos en tu vida misma, en Emanuel Espinosa, como un hijo de Dios, como un referente para esta generación. Así que mi deseo desde aquí, desde este lugar, desde este micrófono, es que siga habiendo muchos años más de buena música y que podamos seguir mirándote a vos como un referente de Jesús para esta generación y para todos los años que vendrán, que estoy coincidiendo completamente contigo, que son años, si Dios lo permite, si Cristo todavía retrasa su venida, años de muchas producciones, de mucho alcance, de millones de vidas tocadas por el poder del Evangelio, que sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Amén, Dios te bendiga mucho. Gracias, Johnny. Disfruta de Backstage cualquier día y a cualquier hora en Spotify. Encuéntranos como Backstage, detrás de la canción. También te invitamos a seguir nuestros contenidos a través de las redes sociales. Encuéntranos como Backstage, detrás de la canción, en Instagram.